Fuerte aplauso desde Israel a Dani Bar. Adelante, Bar. Muy amable. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por venir y a los organizadores por tenerme. Y mi trabajo es un poco contarles sobre una experiencia de un país pequeño, un país que hace unas décadas era un país en desarrollo, y cómo el tema de la innovación y el emprendimiento fue un factor fundamental en convertir a un país como Israel en un país desarrollado y un país rico, y cómo realmente no pasó de la nada, sino las políticas públicas, las políticas públicas que puso el gobierno en su momento y el Estado, jugaron un rol súper importante en generar el sistema de emprendimiento y el ecosistema que existe hoy en día en el país. Bueno, lo primero que les quiero dar es un poco de contexto histórico. Israel es un país que ustedes saben se encuentra, como decimos en Venezuela, en el medio de la mitad del centro del Medio Oriente. Y en este mapa lo que vemos también es los círculos que representan el tamaño del ingreso per cápita de los países. Y ustedes ven que Israel realmente es diferente a todos sus países vecinos porque tiene realmente un ingreso per cápita mucho más grande. Obviamente, si vamos más al este, los países como Arabia Saudita o los Emiratos tienen un ingreso per cápita también muy alto porque son exportadoras de petróleo, pero si sacásemos eso de la ecuación, veríamos que Israel realmente es la economía más rica del Medio Oriente. Y bueno, la pregunta es cómo pasó esto. Pero Israel tiene fundamentales en su economía que son bastante fuertes. Y yo, la gráfica que dice más de 1000 palabras, que explica eso, es esta gráfica que nos cuenta el crecimiento del ingreso per cápita de Israel desde el año 1960. Y ustedes ven que ha crecido continuamente. De hecho, hoy en día el ciudadano promedio israelí tiene un ingreso que es 5 veces mayor al que tenía hace 50 años. Y yo creo que lo más impresionante de este crecimiento es que Israel, como ustedes saben, ha pasado por conflictos bélicos continuos, y a pesar de eso, el crecimiento ha funcionado. Y esta gráfica también dice mucho al respecto. Estos son todos los conflictos bélicos que Israel ha tenido después de 1960. Tenemos la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, la guerra de octubre, la primera guerra del Líbano, la primera intifada, la segunda guerra del Líbano, la primera guerra de Gaza, la segunda y la tercera. Y ustedes ven que esto casi no ha tenido un efecto en el crecimiento económico del país. Y la pregunta es ¿por qué? Y esto no pasó, Israel no siempre fue un país innovador. Por ejemplo, esta es la cesta de exportaciones de Israel en el año 1962. Ustedes ven que Israel en realidad era un país que exportaba frutas, productos agrícolas, naranjas, cítricos, exportaba algún tipo de minerales, exporta muchos diamantes porque muchos los importan y los montan y los exportan de nuevo. Pero ustedes ven que esto no es una cesta de exportación que es típica de un país desarrollado, sofisticada, pero si pasamos a ver la cesta de exportaciones de Israel hoy en día, ven cómo ha cambiado drásticamente. Israel hoy en día exporta muchos productos en el sector farmacéutico, exporta maquinarias sofisticadas, partes de aviones, y obviamente exporta muchos semiconductores. De hecho, muchos de los semiconductores que ustedes tienen en su teléfono en este momento posiblemente fueron diseñados en Israel. Bueno, y esta transformación está reflejada en este libro que ha tenido mucho impacto, que le ha dado el sobrenombre a Israel de la nación startup. Una nación donde las compañías que son empezadas ahí han tenido en general mucho éxito por todo lo que hay en el ambiente. Y algunos ejemplos de estas compañías, por ejemplo, es Waze. ¿Cuánta gente quizás hoy aquí usó Waze para llegar al hotel? Bastante. Bueno, Waze es una compañía que fue creada en Israel y es una de las compañías que son llamadas un unicornio, que se vendieron por más de $1 billón. La compró Google, fue creada en Israel. Esta, por ejemplo, es una compañía que está hoy en día en el mercado, que es una compañía fabulosa, se llama Rewalk, que básicamente lo que hace es lo que describe la imagen. Ayuda a gente parapléjica con equipos a poder caminar de nuevo. Es una tecnología realmente revolucionaria. Este es otro ejemplo de otro unicornio que se vendió, de hecho, en el año 2016. La compañía se llama Mobileye, que es un sistema de cámaras para el carro que reconoce a peatones o a personas o a otros carros para evitar accidentes de carro, que hoy en día fue comprada por Intel.
por otra vez más de $1 billón, y esta, por ejemplo, va a ser la tecnología principal que va a permitir a los carros que se manejen solos. Entonces, muchas de estas tecnologías, hay muchísimos más ejemplos de cosas que han sido creadas aquí. Wix es otro excelente ejemplo de una compañía que le permite a un usuario común crear páginas web muy bien diseñadas y de manera muy robusta. También es una compañía israelí que ha crecido dramáticamente. Pero no solamente son las compañías pequeñas. Casi todas las multinacionales largas, grandes del mundo, casi todas tienen un centro de investigación y desarrollo en Israel. Si tú eres una compañía grande y no tienes un centro de investigación y desarrollo en Israel, no eres parte del club. Compañías como Microsoft, IBM, Philips, Google, Intel, Siemens, etcétera, etcétera. Cada una tienen por lo menos uno o en varios casos varios centros de investigación y desarrollo en Israel tomando provecho de los ingenieros israelíes y el capital humano que hay en el país. Bueno, y esto también se ve reflejado en los números. Esto es un gráfico que muestra en el eje horizontal el ingreso per cápita de los países y en el eje vertical el porcentaje de investigación y desarrollo en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Y ustedes ven que Israel aquí en el mundo es el país que tiene el mayor porcentaje de investigación y desarrollo como en relación a su Producto Interno Bruto del mundo. De hecho, este gráfico es del 2015. Hoy en día hay un poco una competencia entre Corea e Israel, quién está en el número 1, y Corea ha aumentado mucho. Pero ustedes ven que, de cualquier manera, Israel es lo que dicen un outlier en inglés. Y cuando vemos Guatemala, por ejemplo, está aquí abajito, cerca mucho de los países de América Latina. Bueno, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo pasó todo esto? Y evidentemente, como yo soy economista, les voy a dar más de una respuesta. Pero obviamente, claro, parte de la respuesta es que no hay una sola cosa, sino es un ecosistema completo de innovación donde los innovadores y los emprendedores y los inversionistas tienen todos los servicios a su disposición para poder manejar y para poder manejar de manera eficiente todo este proceso de la creación de compañías. ¿Y qué tiene un ecosistema de innovación? Bueno, tiene muchísimos elementos y es muy difícil realmente identificar cuál es el elemento clave, pero tiene elementos que tienen que ver con la existencia obviamente de emprendedores, con el talento, con la existencia del capital, con un gobierno eficiente, con leyes, regulaciones, con un mercado grande, etcétera, etcétera. Yo lo que les quiero contar un poco es, desde mi punto de vista, cuáles son los elementos más importantes de este ecosistema y contarles cómo Israel básicamente lo construyó. El primer elemento es el capital de riesgo, la existencia de inversionistas, sobre todo locales. Y hay un dicho en Silicon Valley que los inversionistas tienden a decir que ellos no invertirían en una compañía a la cual no puedan llegar en bicicleta. Y el hecho de tener inversionistas locales es sumamente importante para este ecosistema porque de esta forma los inversionistas pueden monitorear a las empresas y al mismo tiempo las empresas pueden contar con la asesoría de los inversionistas sin tener que pagar costos altos de distancia, etcétera, etcétera. Esto es algo que Israel fue muy exitoso en crear básicamente de la nada. Obviamente el otro tema que es importante es la masa crítica de oportunidades de negocios, lo que llaman deal flow en inglés. Los inversionistas necesitan tener suficientes o diferentes oportunidades para poder invertir y entender y asegurar de tal forma que su retorno va a ser positivo, para decirlo en forma coloquial, no quieren poner todos sus huevos en la misma cesta, quieren poder poner los huevos en muchas diferentes cestas para asegurar su retorno. Y es importante para que los inversionistas estén ahí, que haya una masa crítica de emprendedores. El otro tema muy importante es la protección de la propiedad intelectual. Tiene que haber un sistema de regulación en el país importante para que si yo soy un inventor y yo invento, sepa que mi invención no se la van a llevar sin que no se la roben, básicamente. Y aquí esto es un balance muy importante porque mucha protección, hay que conseguir un balance entre mucha protección intelectual, más de la cuenta, o muy poca protección intelectual, porque por otro lado queremos también que las invenciones lleguen a las firmas más pequeñas. Pero obviamente este sistema de regulación tiene que estar en pie. El otro tema muy, muy importante que es el acceso a los mercados, que para mercados pequeños como Israel y quizás el caso de Guatemala, también incluye la posibilidad de entrar a mercados internacionales.
Saber que los emprendedores van a poder emprender aquí porque saben que van a poner una demanda casi infinita que va más allá de los mercados domésticos, y eso tiene que ver mucho con la macroeconomía del país, la entrada a comercios de tratado internacional, etcétera, etcétera. Y finalmente, obviamente, el capital humano, la posibilidad de que en el país exista suficiente demanda, suficientes habilidades de ingenieros y de profesionales, y las universidades en lugar que puedan crear estas habilidades que el sector privado luego pueda usar para crecer. Bueno, realmente las políticas públicas pueden y deben jugar un rol en crear y fortalecer este ecosistema. Yo les voy a contar un poco cómo fue el caso de Israel. Pero la razón que las políticas públicas juegan un rol muy importante es que todo este proceso que les estoy contando es un proceso que está lleno de fallas de mercado. Los mercados en general funcionan, pero hay muchas fallas que justifican al sector privado, al sector público, entrar y solucionar estas fallas para dar la oportunidad a los emprendedores, a los inversionistas, de trabajar de manera más eficiente. Y todo este tema de la innovación está lleno de fallas de mercado. Por ejemplo, siempre hay fallas de coordinación entre la existencia de los fondos de riesgo y las suficientes posibilidades de inversión. Si no hay emprendedores, no van a venir los inversionistas, y si no hay inversionistas, no van a haber emprendedores. ¿Cómo hacemos que los dos vengan al mismo tiempo? Los inversionistas tienen grandes asimetrías de información, dado el alto riesgo. Generalmente las compañías pequeñas son compañías de alto riesgo, y a diferencia de un banco, cuando nosotros vamos a un banco a pedirle un préstamo, tendremos que poner un colateral, nuestra casa, algo así. Las empresas pequeñas no tienen ningún colateral, hay muchos riesgos, y por ende es más difícil para el inversionista saber si el emprendedor realmente va a ser exitoso o no, y hay formas de solucionar este tema. Investigación y desarrollo es una actividad naturalmente llena de lo que economistas llaman externalidades, que eso genera muchas ineficiencias en el mercado. Eso significa que los inventores, al inventar algo, se convierte básicamente en un bien público que cualquier persona puede tomar. Y si no hay una protección de la propiedad intelectual, entonces el inventor no tiene ningún incentivo a inventar. Ahí también entra el Estado. Y obviamente la falla de coordinación entre las habilidades necesarias y las existentes en el mercado, que me refiero, por ejemplo, a la existencia de ingenieros, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las políticas públicas que Israel puso en lugar desde hace varias décadas? Bueno, hoy en día la organización o la institución que se encarga de toda la innovación de Israel se llama la Autoridad de Innovación de Israel. Realmente cambió el nombre hace un año. Fue fundada en el año 74, y se llamaba de hecho la Oficina del Científico Jefe, o Office of the Chief Scientist, y es una agencia con presupuesto propio, liderada por un funcionario no político y que no está atado a periodos electorales. Es decir, los gobiernos cambian, pero el científico jefe se mantiene en su cargo por el tiempo que le fue establecido. Y el objetivo de esta agencia es muy simple, es crear políticas públicas dirigidas a solucionar las fallas de mercado que impiden más inversión en I+D, en emprendimiento e innovación. Bueno, obviamente, por ejemplo, el primer huevo y gallina, el cuento del huevo y la gallina que tenemos es el que les dije antes, del inversionista y el emprendedor. Si no hay fondos, no vienen los emprendedores; si no hay emprendedores, no hay fondos. Bueno, Israel tuvo este problema en los años 80, y la forma en que lo solucionaron es con un fondo de fondos que lo llamaron Yosma, que en hebreo significa iniciativa, que fue un fondo financiado por el Estado, que fue creado en el año 1992 por la oficina del Office of the Chief Scientist, la oficina del científico jefe, y para incentivar la creación de capital de riesgo en Israel. Y el Estado se puso con $100 millones en los años 90, una suma bastante importante, para repartir en 10 fondos de inversión, compartiendo el riesgo con inversionistas locales, privados y extranjeros. Fueron a buscar extranjeros en otros países, sobre todo en Estados Unidos, para que vinieran a invertir, inversionistas locales, y el gobierno se puso también poniendo un pedazo de la torta para que cada fondo generara 10 fondos de inversión que puedan invertir en firmas, y era básicamente una sociedad público y privada entre inversionistas extranjeros, locales y el Estado teniendo un rol muy importante en la cantidad de dinero que estaba puesta. Y el rol de los inversionistas extranjeros fue crucial porque ellos trajeron conocimiento del negocio
de cómo hacer este tipo de negocios de afuera que en ese momento no existía en Israel. Y el conocimiento es algo que es difícil transferir, no simplemente lo vemos en una página de Wikipedia, cómo montar una compañía de capital de riesgo, es algo que aprendemos con experiencia y por eso traer gente experienciada es algo que fue sumamente importante. Pero hay varios puntos claves importantes de tener en cuenta de esta iniciativa. Primero, lo que comentaba antes de la importancia de tener locales en este juego, por la importancia de tener cercanía geográfica entre el inversionista y el emprendedor para que ellos puedan interactuar tanto como puedan. Otra cosa súper importante es que el gobierno juega un rol de compartir el riesgo con los privados, pero el retorno al final va a ser del sector privado. Es decir, el gobierno está apostando y está viendo esto como un bien público que va a generar retornos en la economía, pero genera una estructura de incentivos de forma tal que después de varios años, aunque el gobierno haya puesto 40% del dinero para crear los fondos privados pueden comprar el fondo de vuelta para que ellos puedan disfrutar del retorno. Es decir, el gobierno básicamente está simplemente compartiendo el riesgo en la primera etapa. Bueno, y lo que les comentaba, cada fondo va a tener la inversión israelí extranjera también, y esto soluciona el problema también de incentivos de quién escoge la firma. Porque si tenemos al sector privado involucrado, su incentivo en esta estructura es que las inversiones que ellos hagan funcionen, que el retorno sea alto, y por eso tienen un alto incentivo de escoger a las mejores empresas. Y el Estado, lo que uno podría pensar es que si este rol es solamente del Estado, ese incentivo tal vez se corrompe de alguna forma. Y esto ha logrado que hoy en día Israel sea el país, o por lo menos hasta el 2015, que son los datos que tengo, Israel sea el país que tiene más capital de riesgo como porcentaje del Producto Interno Bruto del mundo. Y ven que la diferencia con Estados Unidos, que es el segundo, no es poca. Otro programa que la Oficina del Científico Jefe, hoy en día la Autoridad de Innovación Israelí, ha puesto en pie, que este programa todavía existe, es el programa de incubadoras tecnológicas. Y la idea de este programa es colaborar con el sector privado para proveerle a las empresas pequeñas un espacio físico para que puedan crecer y aprender, al mismo tiempo teniendo inversión y mentoría. Lo interesante de este programa es que, de nuevo, toma como objetivo tomar proyectos riesgosos y convertirlos en ideas que pueden ser mercadas y financiadas. Y este programa empezó en los años 90, cuando Israel recibió una inmigración masiva de ciudadanos de la ex Unión Soviética. Cuando cae la ex Unión Soviética, aproximadamente 1 millón de ciudadanos de esos países inmigran a Israel, se convierten en ciudadanos israelíes, y la población de Israel aumenta en 20% en cuestión de 5 o 7 años. Imagínense eso, 20% aumenta la población en un periodo tan pequeño. Y el objetivo del gobierno en crear este tipo de programa es que muchos de estos ciudadanos que llegaron estaban sumamente calificados, pero no había suficiente oferta de trabajos para ellos. Había muchos ingenieros manejando taxis, etcétera, etcétera. Y el gobierno pensó, bueno, una de las cosas que debemos hacer es promover la habilidad de que esta gente emprenda. Y para eso deberíamos crearles espacios físicos donde ellos puedan empezar sus empresas y también darles el apoyo financiero. Y el programa, al principio era un programa sin fines de lucro, pero en los años 90, más recientemente se reformó para que sea un programa de lucro. El programa sigue todavía en una sociedad pública-privada. Déjenme contarles un poco los puntos claves. Hay aproximadamente 20 incubadoras en el país que son parte del programa, en diferentes zonas del país, en todo el ancho y largo del territorio. Las firmas que son aceptadas en la incubadora permanecen ahí en aproximadamente 2 años. Las incubadoras invierten entre $500,000 y $800,000 por compañía a cambio de 20 a 50% de las acciones de la compañía en una negociación entre ellos, directa. El gobierno no entra, una negociación entre la incubadora y la compañía. Y este es el dato que si algo se recuerdan de esta charla, quiero que sea este dato, que es por cada $1 que las incubadoras invierten en el Estado, por cada $1 que la incubadora, el sector privado invierte en la compañía, el Estado hace un matching de ese $1. ¿Cuánto creen que es ese matching?
por cada dólar. 5, 10% o 10 dólares. Bueno, 7, parecido. O sea, imagínense que esto significa que el Estado, el rol del Estado aquí es básicamente subsidiar un préstamo de 85% a las incubadoras para que ellas inviertan, compartiendo el riesgo completamente con el sector privado para que, para que las incubadoras, el sector privado en general, pueda realmente escoger a las firmas más riesgosas, pero también las que tienen más potencial. Otra vez vemos sumas grandes y el Estado entrando, compartiendo riesgo de manera desproporcionada. Y obviamente estas compañías que han pasado por estas incubadoras, esto se ha convertido en un sello de calidad para ellas, para después seguir recaudando fondos en el sector privado. Otros programas más pequeños, por ejemplo, es el programa de Magnet y Tnufa. Son nombres en hebreo, pero les quiero contar un poco de qué son, porque esto no solamente se trata, el ecosistema del rol del Estado en Israel no solamente es sobre firmas grandes y compañías súper revolucionarias, pero también es sobre industrias tradicionales. Hay programas en pie para que el sector manufacturero, en cualquier sector que esté, puedan invertir en investigación y desarrollo y cuentan con el apoyo del gobierno, del Estado, con un subsidio hasta el 66% para que puedan hacer trabajo de investigación y desarrollo y así mantenerse competitivos en la economía global. Tnufa es un programa que es sumamente interesante, yo creo que es único, donde otra vez la Autoridad de Innovación israelí otorga un subsidio de hasta 85% a personas individuales que quieren desarrollar una idea hasta poder convertirla en una patente o en un prototipo, en montos que pueden llegar hasta $50,000 en gastos justificados. Pero esto es interesante, porque esto no es que... esto es para personas que tienen un trabajo y van a usar sus tardes y sus fines de semana para crear alguna idea, y estas personas no tienen que dejar su trabajo, pero pueden trabajar en su tiempo libre en hacer una idea nueva y van a recibir apoyo del Estado. Otra vez, el Estado comparte el riesgo completamente con el emprendedor y subsidia parte de los gastos, gran parte de los gastos que este emprendedor pueda tener. Bueno, no todo también es el gobierno. Por ejemplo, Israel es muy especial en la tecnología que se crea en las universidades. Y en casi todas las universidades de Israel, o en todas las grandes universidades de Israel, donde hay científicos que están en la frontera del conocimiento, hay establecidas oficinas de transferencia de tecnología, que son básicamente oficinas asociadas cada una a una universidad, donde trabajan junto a profesores e inclusive estudiantes en comercializar propiedad intelectual de proyectos comercializables. Si algún biólogo o algún químico está haciendo su investigación académica, pero ven que ahí hay alguna oportunidad lucrativa, están estas oficinas de transferencia de tecnología que ayudan a estos profesores o estudiantes a hacer todas las diligencias para poder hacer la patente, para poder comercializar la idea y convertirlo realmente en una empresa. Otro tema que también es muy importante en Israel, que ahorita unos compañeros me estaban contando que es algo que también está creciendo aquí en Guatemala, es los espacios físicos, geográficos, donde simplemente traen a la gente junta. Y esto es el ejemplo de un parque tecnológico que es el más nuevo en Israel, que está en el sur del país, que es un desierto básicamente, al lado de la Universidad Ben Gurión, en la ciudad de Beersheba, que es otra vez al sur y es la parte desértica del país, donde han creado un parque tecnológico básicamente concentrado en el sector de ciberseguridad, cybersecurity. Pero lo interesante de este parque, más allá de todo lo que tenga desde el punto de vista de diseño y incentivos fiscales, es que en la misma base está la universidad, el sector privado y las bases que trabajan en unidades tecnológicas del ejército israelí. O sea, simplemente lo que esto hace es traer a gente junta para que de ahí posiblemente salgan ideas y nuevas empresas. Bueno, otros elementos importantes del ecosistema que son sumamente importantes tener en cuenta es, por ejemplo, también lo que mencionaba ahorita del ejército. El ejército israelí, por razones, algunas o aquellas, es un ejército que ha tenido mucha inversión en temas tecnológicos, y muchos de estos temas tecnológicos han creado un derrame, lo que dicen en inglés un spillover, a la economía privada. Muchas de las invenciones que se han hecho
por temas bélicos o por temas de necesidad de defensa. Imagínense, por ejemplo, cascos avanzados para los pilotos en los aviones o cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, se han convertido en oportunidades también para el sector privado después. Pero aquí, otra vez, aquí estamos hablando del Estado de alguna forma tomar un riesgo, aunque de esta manera, este ejemplo no es directo, pero en Israel el servicio militar es obligatorio. Todos los jóvenes, hombres y mujeres a los 18 años, pasan 3 años en el servicio militar. Muchos de ellos son entrenados en unidades tecnológicas donde adquieren conocimientos sumamente valorables en el mercado privado, y muchas de las tecnologías que ellos desarrollan después también las llevan al sector privado. Otra vez el gobierno invirtiendo en el capital humano y básicamente tomando el riesgo de cosas que solamente un ejército podría hacer, porque tal vez esas invenciones, esos emprendimientos son sumamente riesgosos para que alguien en el sector privado los tome. Israel tiene una política de promigración muy amplia y muy importante. Yo, por ejemplo, nací en Venezuela e emigré a Israel y me convertí en un ciudadano israelí de manera sumamente sencilla. Y los inmigrantes, esto es un hecho empírico que los economistas han mostrado. Los inmigrantes, por naturaleza, tienden a ser emprendedores con mayor proporción. Por ejemplo, en Estados Unidos, los inmigrantes son 15% de la población, pero 25% de los emprendedores son inmigrantes. Muchos de ellos latinoamericanos, inclusive guatemaltecos. El hecho de emprender es un hecho de emprendimiento por sí. Y el otro, para no dejarlo afuera, es también un poco el tema de la cultura israelí, que yo creo que juega también un rol no menor, que es lo que los israelíes llaman el chutzpah, que es básicamente esta forma de ser del israelí, de tomar riesgos, de entrar por la ventana cuando te botan por la puerta, de retar a la autoridad. Y esto todo tiene mucho que ver con que muchos de estos jóvenes a los 18 años van al ejército, toman responsabilidades muy importantes de temprana edad, y eso genera algún tipo de sentido cultural que evidentemente juega a favor de la capacidad innovadora del país. Y la frase que es muy común entre los emprendedores en Israel es "Thinking global from the start". Si tienes una idea, no pienses en el mercado pequeño de 6 millones de personas que hay en Israel, sino piensa cómo esta idea va a ser escalable en el mercado global. Y eso es el reto, el primer reto que cada emprendedor tiene que confrontar cuando pone su idea en papel. Bueno, algunos componentes claves de las políticas que le he comentado, para tal vez entender cómo se podrían aplicar, es que estas políticas reducen el riesgo del sector privado, pero no el retorno. El Estado juega un rol en realmente reducir el riesgo, compartir, en muchos casos a nivel financiero, la inversión con el sector privado, pero cuando llega el momento del retorno, el sector privado realmente puede asegurar que su retorno va a ser positivo, y el gobierno ve esto como simplemente una inversión pública. No hay castigos a los emprendimientos fallidos. De hecho, en Israel los inversionistas tienden a darle preferencia a algún emprendedor que ya haya fallado una u otra vez para darle otra oportunidad, porque las fallas son oportunidades para aprender. Y esto es algo que es muy entendido en este ecosistema. Si ven, por ejemplo, todas las políticas que les conté, si alguna de las firmas falla en una incubadora o si alguno de los fondos falla, no hay ningún tipo de castigo del Estado, fue una inversión pública, no funcionó, sigamos adelante. Toda inversión pública viene acompañada con inversión privada. Y esto también es súper importante porque es el rol del mercado escoger los proyectos y no del Estado. Y cuando está esta sociedad público-privada, cae entonces, provee el incentivo necesario para el sector privado de escoger los proyectos más prometedores y que también son a veces los más riesgosos. Y ahí es donde entra el Estado también a ayudar con el riesgo. La inversión de actividades intensivas en I+D se promueve en todas las áreas, no solamente en servicios o en computadoras, pero como les dije antes, también en las industrias manufactureras, etcétera, etcétera. Siempre hay un incentivo para que todas las industrias estén inventando y reinventándose para mantenerse competitivas. Los montos de los subsidios son grandes y significativos. Estamos hablando aquí que firmas en incubadoras reciben entre $500,000 y $800,000. Y creo que eso es importante un poco pasar el switch, de entender de que en este mundo globalizado
estos montos, para que el Estado juegue un rol significativo, los montos tienen que ser grandes, tienen que ser importantes, para que le dé suficiente espacio tanto a las firmas para poder lograr sus cometidos y también dé suficientes signos a los inversionistas de que en verdad el Estado está jugando un rol de socio y no solamente de dar un poquitico de la torta, sino realmente dar la mitad de la torta. Y los incentivos están en pie para la investigación y desarrollo en cualquier etapa del proceso. Yo les comenté de algunos programas, pero si ustedes ven realmente más a detalle, hay programas en todas las etapas de la existencia de la firma, desde que son muy pequeñas hasta que inclusive están sumamente establecidas como firmas grandes. Y obviamente hay un tema muy importante de las conexiones con el extranjero. Los fondos inicialmente se construyeron en conexión con inversionistas extranjeros y esa colaboración con los gobiernos y los actores privados en todas partes del mundo sigue existiendo de manera muy fuerte. Bueno, les he dado muy buenas noticias, les quiero también contar un poco de los retos al futuro de este ecosistema. Bueno, primero Israel tiene un problema que todos quisiéramos tener, que es que no hay suficientes ingenieros. La demanda de ingenieros es tan alta que demanda más de los ingenieros que existen hoy en día en el país. Y eso es un problema que están pensando en cómo solucionarlo. Obviamente tiene que ver con la oferta académica de las universidades, pero tal vez algo tendrá que ver con pensar en programas de inmigración que puedan traer tal vez migrantes temporarios para cerrar ese gap. Otro problema importante que tiene Israel, el reto para el futuro, es cómo pasar de ser el Startup Nation a ser el Scale-Up Nation. Por alguna razón, y bueno, hay muchas razones, no me va a dar tiempo de discutirlas, muchas de estas startups que son exitosas tienden a salir muy temprano en su proceso de crecimiento, tienden a crecer, a ser exitosas, pero son compradas muy temprano y no crecen en el país, y esto hace que no se generen suficiente empleo a otras ocupaciones que no son ingenieros. Entonces lo que uno idealmente quisiera para la productividad del país como tal, en general, es que estas firmas sumamente productivas crezcan para que puedan tomar trabajadores en todas las ocupaciones, no solamente tecnológicas. Y de alguna forma el rol del Estado hoy en día ha sido víctima de su propio éxito. Hoy en día, después de todos estos programas que han tenido tanto éxito en traer inversionistas privados y en generar este ecosistema, el gobierno se ha vuelto y se va volviendo poco a poco, va teniendo un rol menos importante en proveer recursos al sector privado, y esto de hecho es una explicación de que, bueno, han logrado solucionar muchas de las fallas de mercado que les comentaba al principio. Y en base a esto también ellos han creado esta nueva autoridad de innovación de Israel, que tiene un poco más autonomía que la agencia anterior, y han de hecho expandido a pensar cómo sus políticas pueden ayudar a temas como reducir la desigualdad, incrementar productividad, que antes estaban fuera de su mandato, pero hoy en día son parte de eso. Pero bueno, la pregunta que nos queda es pensar, bueno, hay que ser un país rico para hacer estas políticas. Este es el Producto Interno Bruto de Guatemala desde el año 1960 y este es el Producto Interno Bruto de Israel. Pero si ustedes ven en los años 60, la brecha entre Israel y Guatemala no era tan grande. O sea que Israel empezó desde muy abajo, lo que implica que con políticas públicas eficientes, inteligentes y con vocación y dedicación, muchas de estas fallas de mercado se pueden solucionar y generar un ecosistema que sea fructífero. Déjenme terminar con un par de lecciones para América Latina y también hablar un poco de Guatemala en general. Bueno, la primera lección que creo que me gustaría que tomen es que las agencias de innovación deben ser independientes. No deben depender del gobierno de turno, deben ser agencias donde su personal sea completamente profesional y que no cambie con el gobierno para poder darle continuidad a las políticas y al mismo tiempo generar credibilidad con el sector privado, por la misma razón de saber que el sector privado tiene que saber que tiene un socio que no va a cambiar cuando haya un cambio de gobierno. Esto es una agencia netamente profesional y debería mantener su independencia. Y hay muchas agencias en Latinoamérica que tienen esta calidad y lo hemos visto. Las agencias deben ser ágiles y capaces de escapar burocracias típicas del gobierno, porque están trabajando con emprendedores e inversionistas en un sector muy dinámico y muy competitivo, y por ende el gobierno tiene que ser una ayuda, no
no una dificultad para este proceso. Los programas deben estar basados en solucionar fallas de mercado. Los mercados en general funcionan y el rol del Estado no es en sustituir el mercado, sino en solucionar las fallas que el mercado pueda tener y después permitirle al mercado hacer lo suyo. Los montos deben ser generosos. Estamos hablando, otra vez en el caso de Israel, firmas en incubadoras reciben entre $500,000 y $800,000 para que puedan ser exitosas. Y estas agencias deben eliminar o al menos compartir el riesgo con el inversionista y el emprendedor y no castigar a los proyectos fallidos. La visión debe ser de una inversión pública donde el gobierno está proveyendo un bien público y si hay fallas, eso hay que entender que es parte del proceso. Obviamente esto se hace también generando sociedades públicas-privadas con una estructura de incentivos correcta, con los ejemplos que les di anteriormente. Bueno, voy a finalizar con algunas lecciones para Guatemala. Yo debo admitir que no soy un experto en Guatemala, pero tengo algunas ideas frescas que tal vez ojalá puedan ser interesantes para el día de hoy. Bueno, en ausencia de un mercado grande, porque con 14, 15 millones de población es un mercado considerado no tan grande, y en ausencia de abundancia de capital de riesgo, ¿cuáles podrían ser pasos importantes? Y bueno, me voy a atrever a sugerir algunas ideas locas quizás que tal vez tengan algo de tracción. Bueno, yo creo que las compañías multinacionales, de las cuales hay muchas en Guatemala, podrían jugar un rol importante, porque estas compañías que ya están establecidas en Guatemala, muchas de ellas, se han movido en muchas ocasiones a generar sus propias incubadoras, sus propias aceleradoras, para ellas mismas poder, usando la innovación de individuos privados, solucionar sus propios problemas. Por ejemplo, Microsoft tiene sus propias aceleradoras, Citibank tiene sus propias aceleradoras para temas de fintech. Y la ventaja que tienen las multinacionales por encima de los inversionistas locales es que ellos primero son locales porque están en el país, pero además son locales en muchos otros lugares. Entonces, a través de crear estos sitios para invertir en emprendedores, ellos tienen la capacidad natural de poder dividir sus inversiones en diferentes países, en diferentes localidades, para poder asegurar que su retorno sea positivo. O sea, son compañías que quieren innovación, que ya están en el lugar, pero que al mismo tiempo están en muchos otros lugares, y en base a esto podrían lidiar con el tema de que no haya suficiente flujo de negocios en el lugar. Y el sector público podría jugar un rol importante en incentivar esta transformación. Y el otro punto, que es algo que yo me dedico mucho en mi investigación académica, en mi día a día, es el rol de los inmigrantes. Y yo creo que el caso de Guatemala es importante por la gran diáspora guatemalteca que hay en el mundo, muchos de ellos en Estados Unidos. Y la diáspora, nosotros hemos sido menos curiosos en pensar para qué funcionan estas diásporas, tal vez más allá de las remesas. Pero mi investigación y de muchos otros ha mostrado que los inmigrantes y las diásporas son un activo sumamente importante para transferir el conocimiento, para transferir las tecnologías entre países o de vuelta a su país natal. Y la diáspora guatemalteca podría jugar un rol súper importante como mentores a emprendedores locales, como inversionistas o inclusive como emprendedores si de alguna forma se incentiva que regresen a una economía que está creciendo. Y yo creo que es importante también pensar en este activo, no dejarlo de lado como una posibilidad de conectarse también con el extranjero, pero traer gente que ya ha establecido cierto conocimiento en esta área que podría ser transferido de vuelta en casa. Y bueno, exactamente a mis 40 minutos quiero terminar, darles muchas gracias por tenerme, espero que hayan disfrutado y que hayamos todos aprendido. Y yo estaré aquí por el resto del día y si tienen preguntas, por favor, siéntanse libres de acercarse a mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias una vez más a Dani, y justamente cuando planteaba el tema de las preguntas, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a ustedes a que sigan enviando sus comentarios con etiqueta de